notificar Sí. es mediante un telegrama. Entonces, ese trabajador, en cuanto lo han dicho verbalmente, cualquier tipo de intimación, Sí. no es válida, y ese trabajador debe recurrir a un empleado, a un abogado donde esté. ¿Pero tiene que presentarse al día siguiente a trabajar? Lo que tiene que hacer, Sí. si está despedido verbalmente, Sí. es exigirlo mediante una forma fehaciente, que es un telegrama, diciendo que aclare la situación laboral. Y eso lo hace a través de un abogado. ¿Qué pasa cuando el empleador le dice al trabajador que tiene que renunciar? ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Bueno, la verdad es una situación muy atípica. No está obligado ningún empleado, ningún trabajador a renunciar. Por lo tanto, cuando ocurre este tipo de situaciones, el trabajador debe también recurrir Sí. a un abogado, y ese abogado lo único que tiene que hacer es intimar al empleador para que aclare la situación. Bueno, tenemos unas placas que hemos preparado justamente y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Vamos a repasarlas. Primero, lo que decíamos, que crecen las demandas laborales, con tribunales saturados y juicios que tardan unos 5 años. Sí, este es un momento muy difícil, y aparte esto de los 5 años que nos parece algo absolutamente normal, estamos hablando de trabajadores que necesitan cobrar para poder comer. Claro. La indemnización es de carácter alimentario, y tardar 5 años para ese propio y a ese Y pobre. ellos se aprovechan muchas veces y te ofrecen plata como para terminar. Sí. Eso es lo más lógico, cosa que ni siquiera está ocurriendo ahora. Las nuevas estadísticas que genera el SECLO, que Como es para donde llegar a un arreglo. el arreglo, Sí. ya ni siquiera hay plata en el mercado, y apenas el 20% de los que se inician Sí. están ofreciendo muy ese bajo. tipo de cosas. Muy bajo. Bueno, solo en absolutamente. 4 meses del 2017 ingresaron 33.000 demandas para solo 80 juzgados. Exactamente. Número elevadísimo. Y sí, vamos a estar este año aproximadamente en 150.000 demandas en el año. Y hay 375 demandas por día. Ese el es el doble de número. los que pueden asumir los tribunales. Exactamente. Entonces acá lo que estamos viendo, un futuro de un colapso nuevamente de la justicia laboral, y eso en detrimento directo de los derechos de los trabajadores, porque si hacemos que ya duren 5 años para que puedan cobrar, y además vamos a generar un momento que la justicia se va a paralizar, Sí. bueno, vamos a estar vulnerando los derechos de los trabajadores. Mira, hay un aumento en las demandas laborales. Fíjate, en el año 2011 estamos hablando de 58.000 juicios, 2012 63.000, 70.000 juicios en el año 2013, 78.000 juicios en el año Y 2014. acá se dispara un poquito. En el Clarísimo. 2015, bueno, 91.000 juicios, y hay 115.000 juicios por despidos en el año 2016. Es decir, que tenemos una curva creciente en los juicios que se llevaron a cabo de acá a 5 años atrás, prácticamente. Y sí, casi se van a triplicar directamente Claro. los juicios. Y básicamente desde el 2016 a la fecha pegaron el gran salto. Sí. Si calculamos que que tienen una posibilidad de que en 5 años se resuelven, y tenemos 80 juzgados, lamentablemente esto en un momento no se va a poder mover. Hay el poco expediente, juzgado para las cantidades de demandas que hay. o poco personal. Claro. Doctor, ¿qué pasa cuando al empleador le piden que renuncie? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, es otra atribución indebida del empleador. Nadie tiene que pedirle nada a nadie, y en el caso que un empleador esté con la posibilidad de que ocurra esto, Sí. Urgente tiene que ir a un abogado, y el abogado va a intimarlo a ver qué es lo que quiso decir, es decir, que aclare la situación nuevamente laboral. Claro, bueno, acá estamos repasando la Sí, las dos primeras placa, fueron claro. contestadas ya, ¿no? Sí. El periodo de prueba, cuánto dura, estábamos hablando de 3 meses. ¿En qué momento se debe registrar al trabajador? En el inicio de la actividad, es decir, cuando... El primer día. El primer día ya Perfecto. tiene que estar, no es, porque se suele decir esto abusando de la confianza, Sí. bueno, después que termine el periodo de prueba, Ahí te yo te pongo en regularizo. plan, sí.
Exacto. Y cuando Existe, lamentablemente. existe Sí. y realmente es casi una regla indebida. ¿Lo podemos verificar si estamos en blanco? Por supuesto. Ese empleador puede acceder a una plataforma de ANSES Sí. donde están ahí dados sus Los aportes aportes. y AFIP también. Bueno, la cuarta ya estaba contestada también, que tiene que hacer el trabajador cuando le piden que se vaya del trabajo hasta que le avisen. Era la consulta con el abogado, ¿no? Exactamente, siempre tienen que recurrir, no tienen que Fundamental. asustarse, la verdad, no tienen que asustarse. Vamos con el cuestionario, más preguntas. En el caso que lo despidan verbalmente, ¿qué debe hacer el trabajador? Bueno, un despido verbal no existe dentro de la ley de contrato de trabajo, por lo tanto, si ya ha escuchado que está despedido, lo que tiene que es intimar ese trabajador al empleador y que diga qué es lo que quiso decir, es decir, que aclare la situación laboral porque de la forma verbal no es válida. Como en la otra, cuando dice, cuando el empleador le solicite que renuncie, que es lo primero que debe hacer un trabajador, que antes ya lo había expresado. Exactamente, Perfecto. exactamente. Y vamos con más placas de este cuestionario, que tiene que ver con quién puede despedir Eso es a un importante. empleado, aunque parece obvia, ¿no? La Claro, respuesta. pareciera obvio, pero no lo es. Porque No, es muy muchas veces- capciosa eso, sí. ¿eh? Claro. El único que está facultado en una empresa para poder realizar este acto jurídico es el dueño o el apoderado, no otro. Quien realiza a nombre y cuenta de la empresa es el que está dentro de la sociedad anónima, el SRL, el titular o el apoderado. Muchas veces pasa que te llaman de recursos humanos. ¿Los Sí. de recursos humanos pueden despedirte? Cuando te llaman, Sí. hay que ir a escuchar, hay que ser muy respetuoso en ese momento y verbalmente no lo pueden hacer. Y por escrito yo siempre recomiendo de que no firmen y que esperen en su casa la verdadera Aparte por ahí te intimación. agarran de sorpresa, que Claro. muchas veces pasa. La gran mayoría juegan con esa Claro. situación, entonces por lo general escuchar y estar atento que en cualquier momento les va a llegar una carta documento diciendo eso que le dijeron verbalmente. Pero debería hacerlo el dueño o el apoderado. Exactamente, los responsables jurídicos. ¿Cuándo un trabajador puede considerarse como despedido? Es una pregunta que nos lleva a pensar esto, que toda cuestión que tiene que ver con el intercambio telegráfico, es decir, cuando el empleador le generó una carta documento y la contestó, eso se llama intercambio telegráfico. En la intimación que haya hecho un empleado al empleador y ese empleador no haya respondido de la forma que estaba prevista, es decir, que no estaba dada en la propia intimación, es cuando ese empleado se considera despedido. Pero muchas veces te cansan, ¿no? En algunas empresas te cambian de horario, te van rotando de lugar físico. Bueno, eso es otra situación. Y también el silencio es una causal para poderse considerar despedido. Cuando no hay respuesta. Cuando no hay respuesta. El silencio en este caso no es salud y el propio trabajador se debe considerar despedido. Muy bien. Súper claro, gracias por las placas porque ayudan. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Gustavo Fernández, gracias por su presencia aquí en Gracias a Crónica y por ustedes, aclarar este tipo de cosas que son importantes.